bienvenidos a Docentes Conectados, un espacio donde compartiremos experiencias, reflexiones y aprendizajes sobre el mundo educativo. Hoy, ¿qué creen, compañeros? Tenemos un tema muy interesante: ambientes virtuales de aprendizaje, conocidos también como ABA. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme, Guaday. Yo soy Lisbeth. Y claro, vamos a estar hablando de estas modalidades, de estos ambientes de aprendizaje, y vamos a empezar muy dinámicamente. Vamos a hablar de cuatro modalidades. La primera es el Learning, la segunda es B-Learning, la tercera es M-Learning y la cuatro es S-Learning. Qué bueno que los menciona Lisette, porque la verdad que estas modalidades nos dejaron anécdotas increíbles, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué te parece con la primera que mencionaste, que es el learning? Creo que tú y también nosotros tres restantes tenemos experiencias muy buenas. ¿Qué te parece si nos compartes un poquito de cómo fue tu experiencia con esta modalidad? Sí, claro, estoy para compartirle con ustedes y con todos nuestros compañeros. Pues mira, la verdad, esto de trabajar en la modalidad de virtual, para mí fue muy difícil. En primera, porque yo soy maestra de preescolar y pues estuve atendiendo a niños de primero y segundo año y estaba en una comunidad donde casi no llegaba el internet, los papás no tenían para poner datos, no tenían muchos teléfonos, muy actualizados, a veces eran de los pequeñitos, entonces no se podían conectar, no había la manera. Y era muy difícil para ellos. Si se conectaban, eran pocos. Si no se conectaban, a veces mandaban muy noche los mensajes de maestra que hay de tarea. No se podía evaluar a los alumnos. Los niños que entraban no prestaban atención, ya que no estaba en ciencia cierta alguien con ellos al lado, porque a veces los papás estaban trabajando o estaban haciendo la comida o etcétera. Y a veces había papás que se involucraban mucho, pero se pasaban de involucrarse y pues les daban las respuestas a los alumnos o decían, es esto, haz esto, y pues no los dejaban que ellos interactuaran con uno. Sí, O no sé claro. si a ustedes les pasó lo mismo. Sí, casualmente coincido contigo, Lisbeth, porque sí era así en una clase a una de las niñas así gritándole, ya está conectada la maestra, como lo comentábamos en la clase que hemos tenido también nosotros en nuestro diplomado. Entonces sí es así como muy puntuativo esa parte y esa experiencia, y no digo que fue buena porque hay niños que no tuvieron buenas experiencias en las clases en línea en cuanto fue lo de la pandemia, derivado a que los papás, como bien lo mencionabas, se metían mucho en esto de querer ser protagonistas en lugar de dejarle el protagónico a quien debería de haberlo tomado, que era el alumno, ¿verdad? Sí, ¿O tú claro. cómo ves? ¿Cómo fue tu experiencia cuando fuiste alumno? Pues en mi experiencia, las clases en línea igual eran un poco tediosas, el aprendizaje igual en línea era un poco complicado, ya que pues me tocó estudiar la preparatoria en pandemia y era muy escaso la participación de los alumnos en cuanto a conectarse con los maestros, dialogar las tareas, las actividades que teníamos, y pues ahí también era pues como un poquito rojo, pues lo cual pues no nos hacía que interactuáramos entre pues, los conocimientos, lo que estamos aprendiendo, la interacción con el maestro, igual compañeros que no se conectaban en clase, o sea, luego éramos muy pocos alumnos y de los pocos alumnos eran menos alumnos los que se conectaban. Entonces, pues la interacción entre el aprendizaje y la convivencia entre el maestro, pues sí era era tedioso, era un poco complicado. Claro, yo comparto opinión con ustedes. Creo que los tres coincidimos en que fue muy difícil esta situación de pandemia, ¿no? Desde que lo vives como estudiante, como lo mencionaba la maestra Maret, que ella lo vivió y también la maestra Lisette desde su experiencia como docente, ¿no? Creo que fue muy difícil. Y también la maestra Maret nos mencionaba algo de que luego aquí los papás y los niños, y era muy difícil esa interacción. Luego yo también estuve en pandemia en preescolar y con los libritos de Aprende en Casa,
la verdad que no aprendía nada y luego la mayor parte del libro lo hacían los papás, ¿no? Porque pues era lo más lógico en esa época de pandemia, que todos, la verdad que tanto como alumnos y docentes, pues sufrimos, ¿no? Padecimos esa escasez de esta educación, en vez de fomentarlo, pues de para arriba fue de mal en peor. Sí, yo creo que dentro de las características principales que tenían estos ambientes de aprendizaje, que fue la interactividad, la flexibilidad, accesibilidad, multimedialidad, colaboración, autonomía, evaluación continua y versatilidad pedagógica, fue algo complicado también para los docentes por lo mismo de que sí, estaban y estábamos en algún momento de nuestro tiempo cuadrados, porque cuando nos dijeron, nos vamos a conectar por Zoom, todos preguntaban, ¿qué es Zoom? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo voy a usar Zoom? Pues lo puedes usar como lo dice el learning, es un aprendizaje móvil. Entonces, ¿cómo lo tienes que utilizar? Con un móvil. En el aprendizaje móvil, pues están los dispositivos, todo lo que conlleva que un celular, una tableta, un iPad, un iPhone, o sea, toda la computadora, son los principales dispositivos que nos ayudaban a trabajar con las aplicaciones. Lamentablemente, pues estábamos queriéndonos cerrar a cuadernillos, a todo, copias, como siempre, ¿no? Anexos. Y no darnos la oportunidad de utilizar Zoom, Classroom, WhatsApp. Inclusive en un momento a mí me tocó que la maestra de inglés de mi niña subía actividades, pero las subía repetidas. Y posteriormente me quería hacer quedar como que mal en el aspecto de no, es que esta no es la tarea. Yo, maestra, es que esta es la tarea. Le mandaba capturas por correo porque ella lo quería en su correo todo. Sí lo subía a Facebook en la página de la escuela, pero lo quería en su correo. Y igual cargaba los documentos en PDF y le explicaba la tarea que había trabajado. Y ella decía que no era eso, que yo estaba equivocada. Más bien le contestaba a mi niña diciéndole que estaba equivocada en que ella no había ingresado bien al link. Cuando la que abría el link era yo y decía, ¿cómo va a estar mal si estoy abriendo el link? Y me di a la tarea de agarrar y grabar la pantalla de lo que estaba abriendo para poder hacer esa corrección. O sea, oye, ¿por qué le estás calificando con 5 a mi hija si se merece no un 10, pero pues sí un 8 por lo menos, porque sí está haciendo la actividad que tú subiste? Bueno, tanto fue, yo creo que de alguna manera la frustración de la maestra porque no sabía utilizar la aplicación, que bateaba a los niños diciéndoles que no estaban bien. Y para no entrar en temas de discusión y que mi niña bajara de calificaciones, decidí mejor cambiarla de escuela. Yo creo que como a mí, a muchos niños igual les pasó esa situación y a muchos papás. Sí, claro, no solo a los maestros, que en este caso pues usted menciona, ¿no? Que la maestra carecía de conocimiento para manejar ese tipo de información, ese tipo de acceso en la plataforma, y creo que también le padecieron los papás, ¿no? Porque hay papás que pues, algunos que ni siquiera fueron a la primaria, a la secundaria, y no quiero decir con eso que no sepan, ¿verdad? Pero algunos pues no están apegados a ese tipo de tecnologías, de uso móvil. Y luego el problema de que pues el acceso a internet, como lo mencionaba la maestra Liceda al principio, de que donde ella estaba dando clases, pues no había acceso a internet tan estable como pues actualmente ahorita pues ya lo hay, pero antes pues. Exacto, maestras. Este tipo de experiencias pues es lo que nos forman como docentes. En este caso, pues yo que estoy formándome como docente y ustedes en la experiencia que vivieron a través de la pandemia y cómo es que pueden ir integrando estos métodos de aprendizaje. Y pues esto es lo que trata nuestro podcast en los ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, si eres maestro o eres estudiante o te interesa acerca de este tema, este episodio es para ti. Claro, bueno, con esto, ¿qué les parece si cerramos este primer espacio de modalidad para darle continuidad al segundo? ¿Están de acuerdo todos? Claro. Sí, claro. Bueno, ahora voy a mencionarles la segunda modalidad, que pues es la B-Learning. ¿Qué sucede con esta modalidad? Bueno,
Desde mi experiencia, que actualmente pues también, igual maestro Ángel, yo también me estoy preparando como usted para formarme como docente y pues yo la estoy llevando a cabo de esta manera. Yo nada más asisto los fines de semana a la escuela y el resto pues los tomo de manera así en línea, ¿no? Entonces es una modalidad que ya durante todos estos últimos años, pues yo he aprendido a adaptarme porque no ha sido sencillo. He trabajado con programas que anteriormente nunca los había trabajado y de cierta manera pues es ahorita actualmente ya fácil, pero sí en su primer momento sí fue algo complicado, ¿no? Y yo supongo que para mis maestros pues también, porque estar en contacto solo un día con nosotros y el resto con las actividades en línea, pues sí es algo tedioso, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia, pero también esta modalidad pues menciona varias características. ¿Alguno de ustedes quisiera compartirlo? En e-learning necesitas completamente la accesibilidad, porque si no hay internet, para que puedas aprender desde cualquier parte del mundo, lamento decirte que no vas a aprender nada. O sea, nada de lo que tú quieras, porque no va a haber la conexión que necesitas para poder interactuar, ya sea con una persona o bien con los libros hoy en día ya son en PDF. Más que nada, pues como lo que nosotros en este momento estamos brindando, una herramienta más fácil que es un podcast o pues los videos en YouTube, que mucha gente también los busca, TikTok, Facebook, canales de WhatsApp e Instagram. Pero ¿sabes qué me gustaría escuchar? ¿Cómo le hizo Lisbeth con aquellos que no tenían en su comunidad datos? ¿Cómo lograste que ellos pudieran tener un aprendizaje significativo de lo que tenían que ver de su programa de estudio y no tenían el acceso a internet por los datos limitados que sus papás en ocasiones ni siquiera tenían para una recarga, o bien ni siquiera había la señal? Porque eso tiene que ver con mi tema de e-learning. Sí, claro, pues tendríamos que cerrar, maestra, y pasar al siguiente punto que sería de la modalidad M-Learning, que es donde tocaríamos el tema de que nosotras como maestras acudíamos al preescolar, claro, con todo lo necesario, cubrebocas, gel, las medidas posibles que se necesitaran, y les llevábamos sus libros. Se los llevaban los papás, los contestaban los niños en casa con ayuda de los padres y nos los regresaban en los fines de semana. Nosotros evaluábamos, revisábamos y una vez que ya estaba, se les volvía a entregar otro libro y así vamos sucesivamente para aquellos niños que no podían, pues tenían la facilidad de poder conectarse o estar en clases o imprimir una hoja, un trabajo, lo que fuera. Ya después, cuando se empezó pues a tranquilizar esto del COVID, se asistía virtual o presencial, como quisieran los papás. Si 5 niños querían virtual, se les atendía virtual. Si 5 niños querían ir presencial, se les atendía presencial con las medidas necesarias. Entonces, pues estuvo actualizando que utilizábamos lo presencial y lo virtual para poder, pues, darle, pues, una buena educación a los alumnos, más que nada. Pues sí, yo creo que teníamos que buscar igual las herramientas, ¿verdad? Excelente, gracias, Liz. Sí, de nada. Bueno, yo les mencionaré acerca del Edge Learning o Social Learning, que nos habla acerca que es una medida de aprendizaje mediante la interacción social, pues se basa en la idea en que las personas aprendan observando e interactuando con sus pares y colaborando con otras personas. Se centra en el aprendizaje colaborativo a través de redes sociales o comunidades en línea y bueno, en este caso pues presenciales, ya que lo estamos viviendo pues post pandemia. Aquí, pues, el conocimiento se construye a través de la interacción, como ya lo mencioné, entre pares. Los estudiantes pueden compartir recursos, discutir temas y trabajar proyectos
en equipo utilizando pues herramientas como lo son las redes sociales, como lo mencionaba la maestra, o plataformas de aprendizaje en línea, como lo es Classroom, lo es Google Meet, Zoom, estos tipos de aplicaciones que nos ayudan a fomentar pues el aprendizaje con los alumnos y la colaboración entre alumnos y maestros. Claro, esto pues fue cuatro de las modalidades que pues todos en su momento pues experimentamos, ¿no? Y creo que un punto fuerte en estas cuatro modalidades fue la interactividad que tuvieron los docentes y alumnos, ¿no? Y de esa manera pues tratar de tener aprendizajes sólidos, significativos, lo mucho, lo poco que se aprendió con estas modalidades, creo que fueron aprendizajes que a todos nos dejó buenas experiencias, en otros casos quizás no tan buenas, pero de algo tenemos esa experiencia, ¿no? Entonces, ahorita sí quisiera que cada uno desde su propia perspectiva nos mencionara cómo fue de manera general vivir esta experiencia, ¿no? Iniciamos con Liz, ¿no? Claro, adelante. Sí, claro. Pues fue una experiencia, yo creo que bastante aterradora, se podría decir. La verdad, fue algo que no conocíamos. No conocíamos Zoom, no conocíamos Meet, no conocíamos ninguna plataforma y entrar de haz links, conéctate, mándale a los papás, haz grupos de WhatsApp, manda tareas, manda PDFs. A veces había los papás que no sabían ni cómo abrir un PDF. Entonces creo que fue para mí no fue satisfactorio, la verdad. Fue algo que no me gustó y espero no volver a aplicarlo con otra pandemia. Pero me siento más preparada y creo que vamos conociendo más con este curso el cómo tratar las modalidades en línea. Entonces, pues esperemos que si llegamos a trabajar en línea con los alumnos ya sepamos más del tema, pero sí, en primera instancia no fue algo gratificante para mí. Claro. Bueno, desde mi punto de vista, como la modalidad de Bell Learning, creo que pues al principio fue algo estresante, pero ya al tiempo creo que buena calma, ¿no? Ya te vas adaptando, vas conociendo ese tipo de programas que te ayudan educativamente y que, bueno, a mi parecer, pues es tener esta autonomía como estudiante de tener espacio entre semana y asistir de manera presencial los fines de semana, pues al final fue un aprendizaje muy bueno porque aprendí mucho y actualmente pues no digo que conozco al 100% los programas porque me falta por conocer con esta nueva modalidad, pero me siento satisfecha por todo lo aprendido. Bueno, yo igual desde el punto del lado de maestra sí fue un poquito complicado, como bien lo decía Liz, por los papás, ¿no? De que se metían en resolver al niño y no dejar que él indagara cómo se tenía que hacer, porque el aprendizaje al final del día era para él. A mí me tocaba que luego el niño se quedaba dormido y así la mamá, ya, despierta, maestra, ahorita regreso, es que ya se durmió. Y así situaciones en las que decías, ¿por qué sí, eso señora? Nada más sálgase, ¿no? Desconecte la cámara, apáguela. Pero era complicado porque aparte, pues los exhibían. Y lejos, yo creo que estos niños quedaron marcados de alguna manera en esta etapa de pandemia, que sí va a darles un pequeño golpecito ya cuando están en el siguiente nivel, que es primaria. Ahí van a sacar esa pequeña frustración. Y pues como docentes y estudiantes, lo importante es que sepamos adaptarnos y usar la tecnología de la manera más creativa y crítica que puede ser. Y tomar lo que es lo que fue negativo, transformarlo en positivo y más que nada por los futuros de México, que son los niños, ¿verdad? Y por qué no, también nosotros, porque si nosotros, que somos los transformadores de la educación, somos los agentes educativos, no vamos a poder llevar al niño y encaminarlo a donde queremos que llegue, que es en un aprendizaje significativo, sólido y además de todo, que se sienta en un ambiente seguro y que se encuentre con personas seguras de lo que le están enseñando y de lo que van a aprender
y de lo que van a llevar al siguiente nivel. Exacto, y pues también pues no podemos olvidar pues la multimedialidad que existe en este tipo de modalidades que permite pues el uso de videos, el uso de audio, de infografía o simuladores que nos ayudan pues a hacer más atractivo pues el proceso de aprendizaje de los alumnos hoy en día. Este aspecto pues es fundamental en este tipo de modalidades, estrategias, ya que los recursos multimedia facilitan la interacción y el intercambio de conocimientos entre alumnos. Pues a través de estos medios se pueden compartir, como ya lo mencioné, experiencias, se pueden comentar materiales que pueden ocupar ellos o distintas plataformas que utilizan ellos para realizar pues trabajos colaborativos y reflexionar colectivamente sobre esos temas. Pues además, pues esto también contribuye a la diversificación de estrategias didácticas, adaptándose a distintos tipos de aprendizaje de los alumnos, fomentando pues también esto la participación activa, que es lo fundamental, ¿no? En este tipo de estrategias implementadas. Chicos, ¿y qué creen? Ya llegamos al cierre del podcast, sin antes dar una última conclusión. Como sabemos, los ambientes virtuales de aprendizaje no solo representan una herramienta, sino una oportunidad que bien ya lo dejamos en claro, ¿no? Para innovar la educación. Sí, claro. Cada modalidad como el learning, be-learning, m-learning, is-learning, pues tienen ventajas que se pueden aprovechar según el contexto de cada estudiante o cada maestro. Así es, chicos. Bueno, como bien se los mencioné, tanto docentes como los estudiantes tienen que tener la disponibilidad de adaptarse y usar la tecnología de la mejor manera. Si tienen alumnos, quítenles ese miedo, que se atrevan, que lo hagan, que lo intenten, que usen los TikTok. Claro que pueden usar TikTok, claro que pueden usar Facebook, claro que pueden usar Insta, WhatsApp y abrir su propio canal, ¿por qué no? Tanto WhatsApp tiene canal como YouTube, entonces hay que darles esa pauta para que ellos puedan ser mejores que nosotros, porque eso es el objetivo, que el alumno supere al maestro. Así es, maestra. Pues ya para cerrar el tema, pues como ya lo mencionaron, pues es fundamental hoy en día pues el uso de las redes sociales, pues ya que la sociedad pues se basa más en ello y pues qué mejor manera de implementarlos pues en nuestras estrategias, o sea, la manera en cómo conviven los alumnos, cómo trabajan, cómo socializan, y bueno, implementando estas inteligencias de hoy en día, pues va a ser muchísimo más atractivo para ellos, les puede llamar más la atención, puede ser más diversificada la planeación en este caso y pues aprender mejor de ellos y que ellos aprendan de nosotros a través de este tipo de modalidades y de aplicaciones que se pueden integrar en nuestras planificaciones. Yair, acabas de dar en un punto bien importante, la planeación. ¿Y qué crees? Yo ya estoy planeando irme a dormir. Muchísimas gracias, chicos. Que pasen una linda noche. Gracias, Goday, por invitarme a tu canal. Disfruten, cuídense. Gracias, bye. igualmente. Hasta luego. Un gusto. Nos vemos. En otro Nos vemos en otro programa.